Achakalap Rech primero primaria, Sukuke, Utz y Petik. Kamik Nyawishik Chiwe, Le Chak Patan Ki Bagnar Rech Le Arewalun Escritura e ilustración de 7 oraciones en idioma quiché. Rahel, 10 puntos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes acá? Van a escribir e ilustrar 7 oraciones en el cuaderno correspondiente al vocabulario de la unidad 1. Se aplicarán los colores en quiché en combinación de la unidad. Las oraciones se redactan en la clase y se entregan durante el transcurso del día. Pueden utilizar imágenes impresas, dibujadas o recortadas. Vamos a redactar las oraciones con este vocabulario. Ya con cualquiera de estas ustedes eligen. Si ustedes quieren redactar una oración con mesep al, mesa, está bien. Si quieren, con escoba, está bien. Si quieren una con ne, nochti, su, tzanik, saul, shot, shan, shpek, hun, holom, ha, la, lakham, amolo, roshosh, rih, ro, wesh, wakib, wunon, yak, yosh o yawib. Con cualquiera de estas palabras del vocabulario del libro pueden ustedes redactar sus oraciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a redactar de la siguiente manera nuestras oraciones. Ejemplo. Oraciones en quiché. Entonces vamos a escribir la primera. Digamos que yo voy a elegir mi primer palabra de acá. Voy a elegir la palabra mesepal, escoba. Muy bien. Número 1. Jun. Vamos a utilizar la palabra nim. Me. Se. Al. La palabra nim es grande. Es el adjetivo grande. Jun, nim, mesepal. Aquí ya tengo mi primera oración. Entonces, acá van ustedes a pegar una imagen de una escoba grande, un nim mesepal, o pueden dibujar, pegar o dibujar, ¿ya? Luego busco mi otra palabra para redactar mi oración número 2. Busquemos otra. Vamos a buscar sanik. Vamos a utilizar el número jun. 1. Jun, nim. Ajá, y luego que viene el nombre de la hormiga en quiché. Jun, nim, sanik. Estamos utilizando el adjetivo nim. Jun, nim, sanik. Entonces, ya saben, vamos a pegar acá una hormiga grande. Jun, nim, sanik. Y así sucesivamente. Luego van con la número 3. Eligen otra palabra, la que ustedes quieran. Yo en este caso voy a elegir shpek. Sapo o rana. Voy a escribir jun, nim, shpek. Un sapo grande. ¿Me doy a entender? Ven, utilizan al inicio el número jun, luego el adjetivo grande, nim, y finalmente utilizan la palabra del vocabulario. Otro ejemplo chiquitito acá. Jun, elijamos otra palabra. Quiero elegir la palabra ja. Para decir pequeño en quiché decimos choy. Choy, ja. Una casa pequeña. La palabra choy, pequeño. Junchoy, ja. Vean, ahí tenemos los ejemplos. Entonces, esto es lo que ustedes deben de redactar, ¿sí? Con ayuda de su tutor o de su mamita o su papito. Son 7 oraciones nada más. Deben de redactar las de ustedes, las propias. Hacer en el cuaderno esta tarea y
subir la foto de su tarea a la plataforma. ¿Ve nada?